Esto es más que un acto de gratitud, esto es un acto de homenaje a todos vosotros, a toda la militancia magnífica del Partido Popular. Un gran homenaje a vuestro esfuerzo, a vuestra honestidad, a vuestra dedicación. Es un homenaje a vuestra impresionante muestra de cariño, de afecto y de fortaleza que disteis el martes en la Plaza de Toros. Fue espectacular y os lo merecéis. No quiero más hablar de los socialistas, quiero hablar de vosotros, que sois magníficos, que hemos dado ejemplo. Hemos hecho sin duda el mitin, la reunión, el acto más importante, más numeroso que jamás se ha hecho por ningún partido político en unas elecciones europeas. ¿Y quién lo ha conseguido? El Partido Popular de la Comunidad Valenciana, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. La primera razón para que ganemos estas elecciones, las vamos a ganar, el problema es la diferencia, es, insisto, el comportamiento de unos y de otros en el pasado en el Parlamento Europeo. Y hay una razón todavía más poderosa. Nosotros hemos firmado un compromiso con los votantes valencianos. Un compromiso que no os voy a leer ahora, de 8 puntos, que empieza con el agua, el corredor mediterráneo, la agricultura, el turismo, etcétera, las pequeñas y medianas empresas. Enfrente yo no he podido discutir ningún programa porque simplemente no había programa. La segunda razón para mandarnos que nosotros vamos a pelear allí todos los días. Y hoy no es el final de campaña, es el inicio de la siguiente campaña. Por eso os digo que la crisis económica que estamos viviendo, que el nivel de paro que está sufriendo España, puede variar si gobierna el Partido Popular. España tiene solución, España tiene un proyecto, España tiene una idea, España tiene una ambición colectiva, España tiene todas las posibilidades abiertas si cambia el gobierno de la nación. Yo os prometo que a partir del lunes hablaré con todos mis compañeros presidentes regionales, que hablaré con el presidente nacional del partido, que hablaré con nuestro gran proyecto político en toda España, para que entre todos pidamos que es necesario un cambio de gobierno y que el 1 de enero Obama salude a un presidente del gobierno de España que le toca por turno la presidencia europea, a un presidente no planetario, a un presidente de verdad, un patriota que cree en España. Gracias por no haber perdido nunca la convicción en nuestras opciones y en nuestras posibilidades. Gracias por refrendar nuestras iniciativas. Y gracias por estar siempre junto a aquello que creemos. Esos valores y esas circunstancias que en esencia hacen que nos sintamos copartícipes de una misma forma de pensar y de una misma forma de trabajar. Gracias porque siempre habéis estado ahí. Gracias porque llenamos el otro día la Plaza de Toros en el acto más importante de cualquier partido político en toda Europa en estas elecciones europeas.